tal? El día de hoy hablaremos de todas las fuentes que robustecen o que abrevan al psicoanálisis. El psicoanálisis, a partir de la propuesta de Sigmund Freud, muestra una dimensión de lo humano muy alejado a las tradiciones humanistas, en donde simplemente lo recortaban como un ser racional, como una idea de un yo que era capaz de mirarse a sí mismo, de una autoconciencia, y donde todo lo que podríamos llamar nosotros la nocturnidad de la condición humana, todo lo que tenía que ver con la oscuridad, ese tipo de cosas, no era advertido, no era tocado. Entonces, Freud muestra que existe una serie de operaciones de carácter inconsciente que gobiernan la conciencia. Y entonces, ¿dónde podemos advertir las maneras en que eso opera? ¿Cómo podemos aproximarnos a todo ese conjunto de fenómenos que ocurren en la naturaleza humana, para llamarlo la naturaleza simbólica de la condición humana, pero que no se dan de manera, digamos, en los procesos reflexivos, por lo menos antes de la revolución, digamos, freudiana, con ciertas excepciones, desde luego, Marx, Nietzsche, que fueron llamados ellos tres, Freud, Nietzsche y Marx, filósofos de la sospecha, ¿no? Porque veían que los modelos reflexivos de sus épocas eran cortos y tendían a autoverificar los prejuicios que se tenían. Lo bueno, el hombre es bueno, racional, etc., ¿no? En ese sentido, la literatura es una fuente muy rica para que el psicoanálisis pueda abrevar a ellos. Vemos, por ejemplo, si leemos El jugador de Dostoyevsky, y vemos ahí cómo la persona está siendo devorada por esta compulsión, por esta manía de estar jugando, por cómo se coloca frente a las circunstancias de eso que está haciendo en el juego y todo eso, esperando una racha de buena suerte, pensando que necesariamente Dios lo estará mirando si le va bien, y entonces toda esa alienación, toda esa enajenación que ocurre es muy clara en escritores del tamaño de Dostoyevsky, Thomas Mann, Chekhov, Shakespeare, Cervantes, Dostoyevsky, ya como, o sea, seguro todos ellos, ¿no? Son los grandes gigantes, porque nos subimos en sus hombros y empezamos a ver un conjunto de cosas donde sí se muestra estos claroscuros, estas contradicciones de lo que somos los seres humanos, ¿no? No necesariamente ese ser maniqueo, construido también y fácilmente advertible por alguien como Molière, que jugaba con esos principios maniqueos, ¿no? De bueno o malo, con ese juego de contrastes. Pero los seres humanos somos así, tenemos esa serie de matices, de espectralidad entre lo oscuro y lo claro, ¿no? La poesía también es una fuente brutal de información, nos da muchísimas herramientas. Hay muchos temas que el mejor tratamiento que pueden recibir es el de un poema, para tratar de aproximarnos a cierto grado de complejidad, porque requiere esos temas de todo ese uso, digamos, de los tropos poéticos, para intentar dar cuenta de esos fenómenos que si lo hiciéramos desde la racionalidad se escaparían. Entonces necesitamos, para muchos de esas problemáticas, acercarnos a partir de lo que es la poesía. Entonces la poesía, la literatura, pero también empezamos a ver, por ejemplo, la pintura, la escultura, la arquitectura. O sea, cuando de repente podemos vernos un cuadro, el propio Lacan, por ejemplo, empieza a entender lo que es el objeto a partir de un cuadro. Dice, es que ese cuadro me muestra cómo los pechos que se ofrecen, esos pechos que fueron cortados para convertirla en una santa, esa operación, esos pechos es lo que le da sentido a ella, ¿no? Entonces esas ideas de Santa Ágata, todas estas dimensiones propuestas, por ejemplo, en la pintura y todo eso, nos ayudan a ver esta parte de la riqueza, por ejemplo, de los Cristos crucificados, sangrientos, esa necesidad de lo unheimlich, de lo ominoso,
de eso que de alguna forma nos concierne, nos toca íntimamente, Jerónimos Bosch con sus cuadros Jardín de las Delicias, y desde luego la música también, ¿no? La música que de repente nos estremece y no sabemos ni por qué, cuáles fueron las puertas que abrieron en nuestra alma para producir una serie de estados afectivos. Entonces nos damos cuenta de esa complejidad que tiene la condición humana. Entonces el psicoanálisis no sería lo que es si no abrevara de las artes, pero también de las ciencias, también de la filosofía, de la historia, del estudio de los mitos, del estudio de las religiones. Bueno, espero hayan disfrutado de esta cápsula. Les recordamos que en Praxis buscamos un psicoanálisis fuera de la artificiosa oscuridad de la mano de la teoría y la práctica. Gracias.